Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un verdadero placer para mí, Lucas, que me hayas invitado a moderar este conversatorio titulado Contar la ciudad, aproximaciones al relato de lo urbano, que además de ser una interesante conversación la que vamos a tener, también se enmarca en el trabajo editorial de Lucas, en este libro, en el EP4, que es el cuarto libro de una serie de libros que ha escrito Lucas y que con mucho orgullo y con mucho cariño también de tu parte de tus compañeras y compañeros de trabajo, queremos presentar este día a todos ustedes. Creo que es importante también mencionar que esta actividad se enmarca en la Semana de la Planificación Urbana, que se ha gestionado y ejecutado aquí en el Instituto de Estudios Urbanos toda esta semana, que hemos tenido una amplia variedad de actividades en la que me imagino varios de ustedes han podido participar y que nos ha permitido también reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestras ciudades y nuestros territorios desde una mirada quizás más académica. Y tenemos esta actividad para el último día, o el penúltimo día, porque mañana también todavía queda una actividad, que tiene otra mirada, una mirada más subjetiva, una mirada más desde el yo, una mirada quizás mucho más personal, más íntima, y que tiene mucho que ver con la historia de Lucas. Entonces, en ese sentido, creo que es una actividad súper bonita y súper interesante dejarla para el cierre. Y por lo mismo también queremos tener una conversación liviana, tranquila, en la que puedan participar, en la que se sientan con la facultad de poder opinar, ¿sí? Dicho esto, también me gustaría mucho, a modo personal, pero también sé que represento a Lucas, agradecerle a nuestras compañeras de trabajo, compañeras porque son todas mujeres, Lucas es el único hombre del grupo, agradecerle al personal profesional y administrativo del instituto que han hecho posible que esta semana haya sido tan exitosa como fue. Valentina Salgado, Mirta que anda por ahí, Daniela. Creo que se merecen un súper reconocimiento por todo lo que han hecho esta semana y todas las semanas de preparación y todo el post que viene ahora, que no es menor. Adonai, que también la veo por allá. Muchas, muchas gracias de mi parte. También sé que represento a Lucas y a gran parte del instituto. Dicho esto, damos por iniciado el conversatorio. Le voy a dar el pase a Lucas para que nos comente acerca de su proceso creativo de escritura de este libro y de sus libros, de su serie, y también para que nos entregue algunas reflexiones en torno a la narración de lo urbano. Quiero presentarlo muy brevemente, aunque sé que muchos deben conocerlo. Luca es licenciado en Ciencias Sociales y planificador urbano de la Universidad Católica, con un marcado interés en las expresiones artísticas, en la música, algo que compartimos mucho, el baile, la literatura, y además, lo destaco personalmente, es una excelente persona y un muy buen compañero de trabajo. Te doy el pase, Luquitas, para que nos presentes tu trabajo. Muchas gracias, Vale. Le agradezco las palabras a la Vale, agradezco a todos los que están aquí hoy día presentes porque se hacen un tiempo en un horario hábil, en un horario de trabajo en día hábil, puede ser viernes a la una, pero igual es complejo y les agradezco a todos los que están acá por haberse tomado este tiempo, personas que me conocen de hace tiempo, personas que me conocen de hace poquito, y también claramente a nuestros invitados que van a comentar con hoy día nosotros, porque finalmente también el espacio no era solamente de yo hablarles de mi trabajo, sino que lo interesante es generar una conversación que nos permita, de cierta manera, tributar a la planificación urbana, que es el motivo por el cual esta actividad se está llevando a cabo. Así que voy a comenzar presentando una pequeña reflexión que nos va a introducir en el conversatorio y para eso les dejo una frase escrita acá que es mía. Aquí este es un pensamiento mío. Dice, no siempre se ha escrito acerca de la ciudad, pero la ciudad está siempre presente en los relatos. Y si ven, ese siempre segundo está con un asterisco, porque yo creo que si alguien va y lo dice de esta manera, puede encontrar muchos opositores. Puede decir como chuta, pero si yo escribo una historia de campo, la ciudad no va a estar ahí. O si yo escribo una historia que se narra en estas interfaces urbano-rural, quizás la ciudad tampoco está ahí. Eh, pero pongo siempre porque aquí apunto a un concepto de ciudad que me remonta un poco a mi tesis. Donde ya lo urbano, hablar de urbano, hablar de rural, parece anticuado incluso,
Y yo sostengo la teoría de que lo urbano no tiene que ver con una espacialidad necesariamente, sino que lo urbano tiene que ver con el comportamiento humano. Entonces yo soy urbano aquí y soy urbano cuando estoy en la cordillera en San José de Maipo. Soy urbano aquí en Santiago, estando inmerso junto al parque metropolitano, y también soy urbano estando en Puerto Montt o incluso en la carretera austral, si nos vamos a algo mucho más extremo. Eh, entonces, en ese sentido, a lo que yo aludo de que la ciudad está siempre presente en los relatos es que esta característica que el ser humano ha desarrollado a la medida que ha evolucionado en las ciudades está presente en los relatos. Un hombre, una mujer de ciudad, un personaje que se desenvuelve con otros, que tiene interacciones, que tiene relaciones, porque finalmente para mí la ciudad es un cúmulo de relaciones, un prensado de relaciones y comportamiento humano. Aparte de eso, quise traer algunas citas para decir, ok, pero si nos vamos a esta definición tan amplia de la ciudad, entonces finalmente todo es ciudad. Es como, ok, pero vamos afinando un poco. Entonces traje un par de citas de textos clásicos donde se ve reflejada la ciudad. Y el primer ejemplo lo traigo de tiempos antiguos, muy antiguos, y nos vamos a la Biblia. Esto dice la cita, y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, aquí se está hablando del templo de Salomón, que había sido destruido, viendo echar los cimientos de esta casa nueva, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Habían ancianos que sentían nostalgia, que les daba pena ver que lo que ellos habían visto como grandioso se destruía mientras echaban los cimientos de algo nuevo. Y puede que sea muy antiguo, pero es algo que está tan presente hoy en día cuando los barrios se renuevan, está tan presente hoy en día cuando uno ve que la casa que uno hizo le hace una remodelación y cambia la fachada, en pequeñas cosas o también en cosas que uno podría decir cirugías urbanas grandes y que comprometen un cambio estructural. Tengo acá un segundo ejemplo de Cien años de soledad, que este texto igual, por ejemplo, el que veíamos anteriormente en la Biblia, no es un texto que trate netamente de ciudad. Cien años de soledad tampoco, pero sí Macondo está siempre muy presente en el contexto de lo que es la historia. Aquí esta cita dice, en pocos años Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. En esta cita se nos dan pequeños atisbos de cosas que uno puede decir, ok, entonces yo puedo describir Macondo de cierta manera. Era ordenada, era laboriosa, era feliz, que también es algo, un componente de la ciudad que uno también podría decir, o sea, uno como ser humano puede sentir de repente, este pueblo me parece un pueblo triste, o esta localidad me parece una localidad feliz. En este caso se habla de que Macondo era feliz y también tenían todos más o menos 30 años y nadie había muerto, o sea, también súper jovial, me imagino, enérgico, y uno puede ir sacando deducciones para también ya pensando en la planificación, por ejemplo, hacerse una idea, un diagnóstico de qué es lo que está pasando en esa ciudad. Tercer y último ejemplo, y aquí es muy fácil y voy a hacer el ejercicio de leerles la cita y que ustedes piensen, porque van a sacar la deducción rápida de que sin que aquí aparezca el nombre de la ciudad, ustedes van a saber a qué se refiere. Se perdió varias veces en las calles torcidas, daba vueltas y más vueltas para quedar donde mismo había comenzado. Subía por callejones torturados por infinitas escaleras y orillados de casas absurdas colgadas de ninguna parte, procurando discretamente no mirar la intimidad ajena por las ventanas. Este es de Hija de la Fortuna de Isabel Allende. Es cosa de ver qué elementos son los que está nombrando y uno dice, ¿qué ciudad en Chile tiene estos callejones torturados por escaleras? Tiene esto de que las casas están colgando y uno puede ver la intimidad ajena. Valparaíso. Entonces es tan fácil como dar una leída a unas tres, cuatro palabras clave dentro de un contexto y uno puede ver que la ciudad está presente en los relatos, y si Isabel Allende detalla esto en su texto es porque le parece relevante dar las características del urbano para lo que ella quiere contar en la historia. Luego de esto, de ver que hay autores que se interesan por colocar detalles del urbano en sus relatos, es que viene la pregunta: ¿qué hemos presenciado nosotros que consideramos digno de contar? Específicamente respecto de las ciudades. Y es aquí donde yo voy a mostrar un par de fotos eh, que son justamente las que me han inspirado para escribir esta serie de libros.
En primer lugar, tenemos mi primer viaje a Estados Unidos, específicamente fotos de Nueva York, que fue en septiembre de 2021. Chile tenía un permiso por las condiciones por habernos vacunado que nos permitía ser turistas, mientras gran parte del mundo no podía darse ese lujo. Entonces, cuando yo fui a Estados Unidos y a Nueva York específicamente por primera vez, me tocó un contexto post pandemia en la que los únicos turistas éramos chilenos y también gente de Estados Unidos que viajaba a Nueva York. ¿Qué hizo esto? Que me topara, por ejemplo, con el puente de Brooklyn, que está acá, vacío, que tiene la particularidad de ser uno de los lugares más transitados, porque también es súper acotado en Nueva York y siempre está lleno. De hecho, recuerdo que antes de viajar, en una clase, porque yo todavía seguía siendo estudiante en ese tiempo, un profesor compartió la foto del puente de Brooklyn y para él siempre recordaba que era un lugar súper transitado, súper congestionado, lleno. Acá yo lo conocí en una situación totalmente distinta. Abajo también tenemos el Oculus en el World Trade Center, que también se ve súper vacío. Y por último, el Highline, que también, o sea, éramos nosotros y nadie más. En segundo lugar, tuve un segundo viaje a Estados Unidos y en este viaje, que fue en octubre del 2024, pude toparme con un Nueva York totalmente distinto. Si bien los iconos seguían siendo los iconos y los edificios importantes seguían estando en el mismo lugar, la ciudad era totalmente distinta porque estaba habitada por muchas más personas y ese cúmulo ecléctico de personas que caracteriza a Nueva York, que tiene una mixtura increíble, se podía notar mucho más que antes. Entonces aquí tengo una foto de la estación de trenes que está repleta de gente, eh, el Times Square que se hizo mucho más insoportable que la primera vez, lleno de gente, y por último Washington DC que ya tiene otra impronta, es otra la característica de esta ciudad, que si bien se ve mucho más vacía, porque comparado con Nueva York cualquier cosa podría verse vacía, eh, tiene como este tinte más republicano, más institucional, del poder político, que finalmente me dan una nueva vista, una nueva visión sobre qué es la ciudad. Por último, y no menos importante, tuve la oportunidad de ir a Suecia a principios de este año, en febrero, a pasar un invierno escandinavo. Fue crudo, fue frío. Yo iba con ganas de tener un viaje súper introspectivo y escribir el libro que antecede a este, pero también sabía que mirando estas cosas que no había visto nunca más, nunca antes en la vida, probablemente me iba a inspirar para poder escribir cosas que no estaban en mi registro. Tenemos una foto de un paseo en Gotemburgo, una foto del ferry que conecta a Marstrand, que es una de las localidades que están más hacia el poniente de Suecia. Entonces uno ve acá esta foto, uno cruza al otro lado y en el lado del fuerte se extiende el mar del norte en su plenitud y no hay nada más. Y por último, también aproveché de pasar a Países Bajos, donde visité La Haya, y aquí tenemos un paseo, entonces también todas estas cosas de cómo se combina lo público con lo privado, el espacio, cómo se mueve la gente a través de la ciudad, son cosas que me interesan. Todo esto para contarles que estas imágenes son muestra de lo que han inspirado un poco los contextos en los que yo escribo mis historias. Y por último, llegar a esta conclusión que pongo que dice que no siempre se ha escrito acerca de la ciudad, pero cada vez se escribe más. Y yo creo que hay una tendencia hoy en día de que los espacios urbanos están quedando plasmados en relatos de ficción, no ficción, en ensayos, en distintas maneras de expresar y que queden plasmadas las características de lo que se quiere decir, la experiencia, lo vivencial del urbano, y lo hemos visto en distintas cosas. O sea, yo veo Santiago Adicto, por ejemplo, que ha tenido este esfuerzo de darle la vuelta a este Santiago cochino, a este Santiago que se miraba como Santiasco, y ha querido recuperar los espacios urbanos y darle un nuevo valor que tiene que ver con un cambio de mirada. Por otra parte, vemos cosas como iniciativas como las de Santiago en 100 palabras, que ya vamos a conversar con Soledad, que trabaja justamente en eso, en la que vemos que la gente también se encariña con la ciudad, pero también en cierta manera ocupa espacios de la literatura para emitir quejas, para emitir comentarios de cosas que no le gusta, que es totalmente legítimo. Eh, y también podemos ver, no sé si saben que Andrei Sokolov, que viene de fuera, que es ruso y que está en Chile y hace estos vlogs en YouTube,
también llegó al punto de que ha avanzado tanto en su trabajo que escribió un libro que publicó hace muy poco. Entonces, la literatura está en ese terreno del urbano y está súper firme y es algo que yo veo que exponencialmente va creciendo porque también nosotros como seres urbanos estamos aprendiendo de cierta manera a relacionarnos con la ciudad, no solamente de vivirla, porque vivimos en ella, sino que también a cuestionarnos respecto de ella. Y eso abre el espacio para eh, finalmente escribir y que la ciudad sea mi objeto de, puede ser de estudio, de devoción, de admiración y también de cierta manera, extraer lo que tengo en mi interior a través del arte y la literatura. Con esto vamos a dar pie al conversatorio que consta de 3 preguntas en las que vamos a estar reflexionando y por último una reflexión final. Entonces voy a dejar aquí proyectadas las preguntas para que vayamos conversando y la Vale va a ir aquí moderando para darnos la palabra a todos. ¿Sí? Ya, eso lo usamos para... ya. Muchas gracias, Lucas. Muy, muy linda reflexión inicial para partir esto. Yo creo que no lo comenté, pero yo trabajo aquí hace varios años y soy editora de los libros científicos del instituto, o sea, de los libros que no tienen nada que ver con esto. Y cuando Lucas me hace la invitación, me pareció súper interesante y hasta como un pasatiempo poder salirme un poco de la lectura estrictamente académica y llegar a esto, digamos. Y la lectura académica parte también por una inquietud personal como esta. O sea, la mayoría, yo diría que el 99% de los académicos escriben de sus propias ciudades, los que se dedican a este rubro, digamos. Es muy raro encontrar, o de la experiencia, como tu caso, de conocer un lugar, sentir una atracción por ese lugar o ese espacio, ese territorio y escribir sobre él. Nunca es azaroso esa elección del territorio. En mi caso, en mi lectura, yo lo veo como algo muy academicista y me agradó mucho poder salirme de eso y llegar a este espacio, digamos. Así que lo agradezco mucho también a modo personal. Dicho esto, voy a presentar a nuestros dos invitados. En primer lugar, Soledad Camponovo. Ella es licenciada en Historia, periodista de la Universidad Católica y máster en Estudios Latinoamericanos. ¿Entiendo? Sí, trabajó en la Biblioteca Nacional, en comunicaciones de Proyecto Memoria Chilena, desempeñó distintos cargos también en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y como comentaba Lucas recién, ella trabaja en la coordinación de proyectos de la Fundación Plagio, que son los que trabajan en Santiago en 100 palabras. Consideramos que, de hecho, tu nombre fue casi unánime cuando decidimos esto, porque consideramos que era súper importante contar con un perfil como el tuyo en esta actividad, así que agradecemos mucho que hayas podido participar. Y nuestro segundo invitado es Cristóbal Vergara, psicólogo y docente de la Universidad de La Serena y de la Universidad Central de la región de Coquimbo. Es magíster en asentamientos humanos y medio ambiente de este instituto y Cristóbal tiene un especial interés en los temas de la experiencia subjetiva de la ciudad, sobre la configuración del movimiento y las formas de habitar el espacio, así como de la experiencia afectiva y emocional que el paisaje urbano activa sobre las personas y sus procesos de pensamiento. Y además es un muy buen amigo y tengo muy buenos recuerdos de su paso por acá. También consideramos que era súper interesante contar con su mirada y desde los trabajos que ha realizado. También publicó un capítulo en un libro que tenemos en nuestra colección que los invito a leer. Y nada, les doy el pase a ustedes. Vamos a empezar la reflexión. La idea es que cada uno pueda responder a partir de las preguntas, de las 3 preguntas que tenemos, en aproximadamente unos 5 minutos, para después dar paso a esta reflexión final. Lucas también, la idea es que pueda participar. Primero le damos el pase a nuestros invitados para que después puedas participar tú. Y la primera pregunta es, ¿de qué forma está siendo contada la ciudad de hoy en día? Así que te doy el pase, Soledad. Muchas gracias. Hola, ¿lo prendo? ¿Se escucha? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la invitación a Lucas, por este espacio, por poder participar de la reflexión que me parece muy interesante. Muchísimas gracias por la invitación primero y gracias a ustedes por venir. Espero que podamos tener una grata conversación. Es una pregunta que uno podría abordar desde diferentes lugares, por supuesto, pero cuando escuchaba a Lucas en su presentación inicial, pensé inmediatamente que un relato siempre
parte de la arquitectura, ya que estamos en una facultad que nos lleva a eso, la arquitectura de un relato siempre va a considerar un espacio. El espacio va a ser siempre parte de un relato, ¿ya? Y en ese sentido, la ciudad emerge como un espacio evidente para contarnos. Desde la experiencia de Santiago en 100 palabras y lo que pienso al ver esta pregunta, al leerla, es decir, ¿de qué forma está siendo contada la ciudad de hoy en día? De las maneras más infinitas que nos podamos imaginar. Creo que la diversidad es la primera palabra que se me viene a la cabeza y lo pienso sobre todo desde Santiago en 100 palabras, que es un proyecto que tiene 25 años y en esos 25 años Santiago en 100 palabras no solamente se ha transformado en un proyecto de fomento de la escritura, de la lectura, de la participación, sino que es un proyecto que es donde podríamos encontrar su mayor valor es donde que ha permitido que la ciudad se narre a sí misma y una ciudad con la diversidad que tiene, desde niños desde los 5 años están participando hasta adultos que tienen casi 100. Y en estos 25 años tenemos más de 1 millón de cuentos escritos que hablan sobre la ciudad, o sea, la diversidad y la cantidad de maneras, formas y relatos que tiene esta forma de contar la ciudad es, no voy a decir infinita, sino que es cada una de las personas que la habitan, porque es una mirada propia. Eso es lo que podría decir para poder empezar a conversar de esta gran y bonita pregunta. Y es lo que hemos visto con Santiago en 100 palabras, que pensábamos, ¿qué otra ciudad además en el mundo tiene un proyecto como Santiago en 100 palabras? Ninguna. Ninguna ciudad en el mundo tiene 1 millón de cuentos que han narrado la ciudad. Entonces, en ese sentido, cuando pensábamos cómo va a ser el eslogan que va a invitar a participar a esta versión de los 25 años que empieza a mediados de diciembre, es Santiago, una ciudad con cuento. Porque al final, Santiago en 100 palabras es igual a Santiago, y Santiago, con los cuentos de Santiago en 100 palabras, es una ciudad que está llena, 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 llena de cuentos. Es una ciudad que tiene muchísimos cuentos. Eso, diversidad y desde las maneras más múltiples de quienes la habitan la podemos contar. Gracias, Soledad. Le damos el pase a Cristóbal para que nos pueda responder. Estamos, funciona, ¿cierto? Sí. Buena tarde, muchas gracias también por la invitación, Lucas, por la confianza, ¿cierto? Que ahí la Vale fue quien me invitó y Lucas acepta la posibilidad de que esté aquí, así que muchas gracias por darnos este espacio y también de compartir con Soledad, ¿cierto? Con todos ustedes hoy día. Hace un par de días atrás nos reunimos, un par de días, ¿cuándo fue? Un par de días, el martes, ¿cierto? Nos reunimos un ratito a conversar acerca del lanzamiento y un poco cómo nos íbamos a organizar para la conversación en general. Y cuando pienso en esa conversación y en esta pregunta sobre las formas en las que está siendo contada la ciudad hoy día, Lucas ese día nos decía, pienso en lo escrito, pero también pienso en la oralidad, por ejemplo, ¿no? Y conectando eso con lo que Soledad nos comparte, claro, yo también había notado por ahí la idea de la diversidad, ¿no? Es como que hay muchas formas de encontrarnos, hacer emerger, permitir la emergencia de nuestra experiencia en la ciudad. Yo me dedico particularmente a revisar el movimiento en la ciudad, el movimiento deliberado en la ciudad. Y cuando leía los relatos, la forma en la que me ha hecho sentido pensar en cómo se cuenta la historia de la ciudad hoy día, en este libro en particular, y por otra parte, como en diferentes formas, ¿cierto?, de estar comunicando lo que nos ocurre, ¿cierto?, en la vida. Creo que tiene que ver con la noción del ensamble, es decir, la ciudad, el cuerpo, ¿cierto? La historia, se ensambla de múltiples partes que nos permiten entender hoy día que nuestra voz, nuestra experiencia, mismo espacio, ¿cierto? Está compuesto por partes, muchas partes diversas que pueden ser un integrante más de otras piezas, ¿cierto? Permanentemente. Em, Pensando en la semana de la planificación también creo que hay un desafío importante siempre desde la noción del espacio como escenario, ¿cierto? O como una fuerza activa, ¿cierto? Que hay ahí una discusión siempre abierta. Como decía Vali, yo soy psicólogo, ¿cierto? En mi formación. Entonces, para la psicología, por ejemplo, ha sido muy difícil, ¿cierto? Incorporar al espacio como una noción entendida desde una capacidad activa, ¿cierto? De ejercer o configurar ciertas formas de ser y de estar, ¿no? El espacio ha quedado relegado al escenario.
Em, Ha quedado relegado a un lugar en el cual ocurre lo psicosocial, ocurre la vida sobre él. Entonces creo que en el libro de Lucas en particular, ¿cierto? Y en la forma en la cual nos podríamos enfrentar o encontrar con los relatos, estoy pensando además en Santiago en 100 palabras, a mi juicio justamente una forma de contar la ciudad es del ensamblaje, el ensamblaje relacional, ¿no? Hay cuerpos, hay atmósferas, hay percepciones, hay sentimientos, ¿cierto? Subjetividad. Por otra parte, hay proyecciones, capacidad de repensar, de imaginar. De hecho, los relatos en el libro son ficción, ¿cierto? Hay una experiencia que permite repensar, reimaginar y proyectar nuevas cosas. Y creo que ahí em, tal vez es un poco más satelital a la pregunta, pero también hay una tremenda posibilidad de proyectar lo que puede pasar con la ciudad, ¿cierto? La ficción nos ofrece como la construcción de nuevos horizontes, escenarios. Y esos escenarios hablan desde lugares que, comillas, no son reales, pero están presentes permanentemente en nuestra forma de experimentarlos. Así que también creo que por ahí hay lo que yo podría aportar desde la perspectiva sobre la pregunta, sobre el libro y también en el contexto de los temas a los que nos dedicamos, ¿cierto? Ya que estamos acá en este espacio en el cual compartimos la preocupación por las ciudades, el territorio, ¿cierto? El espacio en general. Bueno, tratando de hacerlo cortito porque en realidad voy a aprovechar a mis invitados para que se explayen más en esta respuesta. Pero se me viene a la mente el poder recibir información, porque al final cuando uno cuenta algo, uno escucha y es información la que recibe. Eh, Uno puede contar la ciudad muchas veces sin querer hacerlo. Y yo me acuerdo mucho de estando niño, escuchar a mi mamá que volvía al centro de hacer algún trámite y me contaba cosas que a mí me decían o me daban ciertas luces sobre qué era la ciudad y los cambios. Mi mamá pagaba las cuentas, la de la luz en la luz, la del agua en el agua y así. Y entonces hoy día la ciudad es distinta, hoy día uno entra a Servipack y paga todo de una y eso ya es una experiencia que en pocos años da muestra de una transformación el urbano. Entonces, eh, yo simplemente agregaría a las dos respuestas esta ciudad que se cuenta sin ánimo muchas veces de ser contada, simplemente es nuestra naturaleza la que habla y la que finalmente entrega esta información. Y ahora, si alguien recopila y decide publicarla para que la vea más gente, que creo que es como el trabajo que he hecho yo con el libro, pero yo creo que estamos todo el día nosotros siendo bombardeados de información y de gente que nos cuenta y nosotros también contamos experiencias de la ciudad. Muchas gracias, Lucas. Te voy a pedir, por favor, que pasemos a la, a la pregunta 2. La pregunta 2 nos preguntamos sobre qué es lo más importante que nos aportan los relatos urbanos. Ahí nos gustaría escuchar tu sobre todo a partir de lo que tú... A ver, ¿qué es lo que más nos aportan los relatos urbanos? Em, yo creo que de alguna manera, y siempre les voy a contar desde, obviamente desde la experiencia que tenemos desde Fundación Plagio al hacer los proyectos en 100 palabras, es que creo que nos ayudan a procesar la ciudad, a procesar. A través de la ficción y la literatura es un medio para que podamos entender estos cambios que a veces son súper rápidos, que en muy pocas décadas o en muy poquitos años cambió muchísimo la forma en que nos movemos o la forma en que nos acercamos a la ciudad, o por ejemplo, cómo nos acercamos o cómo nos relacionamos con la ciudad, con la pandemia, por ejemplo. Y todos esos procesos, que por eso me parece bien interesante que acá el compañero sea psicólogo, porque creo que aporta también un punto de vista muy atingente a la conversación. Cómo los cuentos, por ejemplo, Santiago en 100 palabras, nos ayudaron de alguna manera a procesar lo que estaba pasando, casi como una forma de catarsis. Esta forma de ya no poder salir al espacio público, el encierro, que se transformara también una ciudad que ya no solamente es presencial o física, sino que hay una ciudad virtual también. Y creo que lo que nos aportan estos relatos es que nos ayudan a procesar. Y lo que pasa con Santiago en 100 palabras o proyectos de este tipo, también como el libro de Lucas, es que lo podemos hacer de manera colectiva y no solamente de una manera individual. ¿De qué manera podemos procesar de manera colectiva
a través de la literatura o de la ficción los cambios que va teniendo la ciudad y cómo eso y el espacio y cómo eso va impactando también en nuestra vida y en nuestra cotidianidad. Sí, solo quería preguntar, ahí vamos a tener un espacio para conversar en general, ¿cierto? Ya, perfecto. Eh, me parece también maravilloso, pensaba un poco en esta posibilidad colectiva, ¿cierto? De imaginar y cómo se suman todos estos imaginarios respecto de la experiencia común. Yo creo que los relatos en general son, claro, como un acceso privilegiado a la experiencia vívida, ¿cierto? Como hay un regreso, una vuelta a la necesidad de mirar justamente qué pasa con la experiencia sensible, ¿cierto? En el contexto de los estudios urbanos, si queremos llamarle, o las ciencias, ¿cierto?, que se dedican a estudiar el espacio, el territorio. Y la experiencia vívida hoy día está siendo algo muy irrelevante para poner al centro, ¿no? Y parece algo muy obvio también, ¿no? Como el relato nos permite acercarnos a lo que las personas sienten, piensan, imaginan, experimentan en general. Pero al mismo tiempo no siempre hemos puesto a las personas también al centro, ¿cierto?, de los relatos para poder hablar acerca de la ciudad, a pesar de que siempre ha estado ahí. Eh, Porque somos también, somos espacio, ¿no? Evidentemente. No somos solo cuerpo, el espacio no es solo espacio, también es cuerpo, ¿cierto? Etcétera. Por eso hablaba de lo relacional antes. Creo que no estoy diciendo nada nuevo, es algo que en general se conversa mucho, ¿cierto? Pero claro, por eso la ciudad está siempre porque justamente nuestra vida es inherente, ¿cierto? A este soporte estructurante, casi justamente como aparecen los relatos, ¿cierto? De la propia existencia. Entonces creo que la posibilidad que nos aporta es justamente entrar muy fuertemente a la experiencia vívida de las personas, vívida, corporizada, ¿cierto? Em, y desde ahí creo que voy a conectar brevemente para terminar la pregunta, que creo que los relatos nos aportan conocer los dolores de las personas, las angustias, nos permiten conocer cuáles son los problemas que enfrentamos las personas en el día a día, en nuestra experiencia cotidiana justamente porque muchas veces en muchas situaciones romantizamos, ¿cierto?, la escritura sobre la ciudad. Hay figuras más clásicas también que aportan a eso, ¿cierto? Como a esta situación en la cual podemos observar, percibir, contemplar lo que pasa en la vida urbana. Pero la vida urbana hoy está llena también de situaciones que son muy complejas, ¿cierto? Yo pensaba en el poder, por ejemplo, que se expresaba a través de los relatos, en el poder que atravesaba las calles, ¿cierto? Las carreteras en LA, por ejemplo, como en las formas de dominación, ¿cierto? Que hacen que alguien, en términos muy, muy subjetivos, termine tomando ciertas decisiones o sintiéndose desestructurado por el nivel, ¿cierto? De estructura que ofrece el espacio. Entonces, evidentemente hay una cantidad de capas enormes que se pueden problematizar desde el relato, pero justamente en lo más sensible, ese acceso a la experiencia vívida, creo que es el gran recurso que nos ofrece, ¿no? Ya sea real, ficticio, imaginado, ¿cierto? Posible, no posible, etcétera. Gracias. Eh, Creo que estoy muy en sintonía con esta respuesta de ambos. Eh, y yo creo que hay una suerte de forma en la que nos relacionamos con otras personas a través de los relatos. Y en ese sentido creo que una persona que escribe o lee un relato urbano, de cierta manera intenta sentirse comprendido, o es muchas veces lo que a mí me pasaba. Y me gustaba ser súper descriptivo porque me encantaría que la persona que lee pueda casi que colocarse en el lugar en el que yo estuve y sentir lo que yo sentí en el momento del que me estoy inspirando. Entonces, para mí, quien escribe, o de repente también cuando leo, busco como generar una especie de conexión con el autor y tener esta empatía que finalmente me da una sensación de compañía, de no estar solo, de que hay alguien más que siente lo mismo, que hay alguien más que notó lo mismo que yo noté. Entonces creo que de esa manera, una cosa que aporta el relato urbano tiene que ver un poco con la pertenencia, con la identidad, con sentir de que finalmente hay cosas que no sé, me pasa mucho con las canciones, de repente que son otras formas de expresión que yo no sabía que había una forma de verbalizar un sentimiento que tenía hasta que escuché que alguien lo cantó.
Y fue como, oh, sí, y me identifico totalmente con ese sentimiento. Muchas veces también pasa con los relatos. Gracias, Luca. Aprovecho, yo soy la moderadora, pero igual me parece súper interesante lo que hablábamos. Con Lucas compartimos mucho el gusto por la música, muchísimo. Y es increíble cómo a través de las canciones y de la lectura uno se siente acompañado y viaja mentalmente. A mí me ha pasado tener la posibilidad de conocer una ciudad sobre la que leí o escuché una canción y siento que ya estuve ahí cuando llego al lugar. Y con este libro y con otras lecturas de este tipo, incluso la lectura más academicista también, se logra viajar, se logra conocer. Creo que eso también es algo que debiese ser muy relevante sobre todo para nuestros estudiantes de pregrado. En ese sentido, para mí los relatos es sentirse acompañado también. Y creo que ahí es un poco una reflexión a partir de lo que comentan. Para mí ha sido también un poco terapéutico acompañarme de la lectura y de la música en muchas etapas de mi vida. Y creo que es como una gran reflexión a partir de lo que serían los relatos urbanos. Bueno, damos paso a la tercera pregunta, antes de la reflexión final que queremos hacer. Es la siguiente. ¿Qué nos dicen de la ciudad de los relatos urbanos y cuál es el aporte que le pueden hacer a la planificación urbana? Aquí entiendo que, bueno, ninguno de los dos es formado en planificación urbana, pero todos soñamos con un tipo de ciudad o creemos que hay ciertas formas de mejorar la ciudad. Y lo plantearía quizás como más desde ahí que desde la disciplina misma, entendiendo que no la practican. Pero bueno, eso. Bueno, gracias por las reflexiones, súper interesantes. Y me quedé dando vuelta con algunas ideas que por supuesto tienen que ver con la pregunta también, pero a partir de lo que mencionaban, lo que nos permiten también los relatos y meterse en un relato es la empatía también. Creo que hay una palabra que creo que era una palabra que estaba ahí y decía, aquí es empatía y poder entender y ponerse en los zapatos de otra persona que es muy distinta quizás a ti y que vive una experiencia de la ciudad muy diferente a ti, una experiencia que puede ser difícil o mucho más feliz, pero una experiencia, por ejemplo, del transporte urbano un día o de lo que nos pasa. Estoy pensando en los temas que aparecen siempre en Santiago en 100 palabras, que es el transporte, cómo nos movemos en la ciudad, el hacinamiento es algo que, y no sé si es una palabra que se usa o no se usa, quizá es errada, me disculpan ahí, pero el hacinamiento es algo que aparece mucho en los cuentos de Santiago en 100 palabras, entonces quizás uno no tiene esa experiencia de vida, pero a partir de esos relatos uno puede ponerse por un segundo en los zapatos de otro. Y quizás algo súper simple, muy sencillo, eh, pero que importante, es muy importante. Y, y aquí también usaste unas palabras muy bonitas, dijiste sentirse acompañado, que creo que es uno de los principales problemáticas que tiene vivir en una urbe como esta, de millones y millones de personas que no se encuentran quizás nunca en la vida y que tiene el problema de la soledad, de la invisibilidad. Entonces, quizás sentirse acompañado a través de estos relatos, quizás de nuevo volvemos a algo muy simple, muy básico, que es fundamental, sentirse acompañados por otro en una gran urbe, y de los problemas más importantes que tiene una urbe es la soledad, ¿cierto? Entonces eso me parecía relevante de poder mencionar, que me quedaron dando vuelta esas ideas, y a partir de lo que menciona, ahí ya ando de lleno ya la pregunta, ¿qué nos dicen de la ciudad y los relatos urbanos? ¿Cuál es el aporte que le pueden hacer a la planificación urbana? Me parece que es fundamental, que es parte de lo mismo que estábamos hablando, como cómo tener la narrativa y las voces de las personas que habitan la ciudad para poder planificar la ciudad. ¿Cuáles son los pesares que tiene la gente? ¿Cuál es la necesidad que tiene una ciudad? Mencionaba Lucas, pensé en tu texto de Cien años de soledad, en donde había una ciudad muy joven, decía aquí no ha muerto nadie, y decía, chuta, ahora las ciudades son totalmente lo contrario. ¿Cómo pensamos una ciudad que la población se ha envejecido? ¿Qué necesita una ciudad así? ¿Qué necesita una ciudad donde el mayor problema es la soledad, el hacinamiento, la cantidad de horas que nos demoramos quizás muchos en llegar a nuestras casas?
¿Y cómo hacemos de esos relatos de vida al final, de la experiencia humana? Es la experiencia humana, no es olvidar la experiencia humana para poder planificar una ciudad. Y creo que de los relatos, de la ficción, nos pueden aportar a poder estar más cerca de esa experiencia humana. Eso. Sí, también voy a hacer, igual que Soledad, voy a volver un pequeño paso atrás porque pensaba en esto de acompañarnos, ¿no? Como el sentirse acompañado, cuando efectivamente podemos escuchar una canción que refleja o nos acompaña en la posibilidad de encontrarnos en una sensación, ¿cierto? En una emoción particular. Evidentemente con la escritura pasa lo mismo, ¿cierto? Ficción, no ficción, etcétera, ¿cierto? Es encontrarte con un otro en la posibilidad de converger en una misma forma de observar algo, de experimentar algo. Y estaba pensando en algo que no creía que estaba más desconectado, pero ahora lo estoy conectando recién. Y es que cuando pensaba en esta idea del acompañarse o del encontrarse con otro, ¿cierto? En la lectura, cuando yo leo a otro y puedo observar allí la posibilidad de descubrir cómo esa otra persona está describiendo, experimentando, leyendo el mundo y leyendo su propia vida, hay una capacidad enorme que tenemos en los relatos o en diferentes formatos, no solamente también en el tema de lo escrito, en la oralidad en general o en otras formas, ¿cierto?, de comunicarnos, que tiene que ver con mentalizar la vida de otro, es decir, ser capaz, ¿cierto?, cómo el relato me puede ofrecer la posibilidad de imaginar, recrear y comprender efectivamente la vida pública, es decir, lo que le ocurre a las otras personas en ese espacio que yo también habito, ¿no? Hay un tremendo valor ahí que en algunos espacios en los que trabajo, ¿cierto? También le hemos dado mucho la vuelta respecto de cómo la mentalización, es decir, la capacidad que tiene alguien de poder suponer qué es lo que le pasa al otro. Y si yo no leo la experiencia del otro, si no la conozco, va a ser muy difícil que yo efectivamente logre definir cuáles son los bordes de esa experiencia, ¿cierto? Y transformarla en una unidad, comillas, ¿cierto? Que me permita descifrar por qué ocurre lo que ocurre. Entonces, creo que hay un valor muy potente en los relatos de lo urbano, en este caso, sobre la posibilidad que tenemos de construir ciudadanía, ¿cierto? De entendernos como un legítimo otro, ¿no? De comprender esa legítima vida que tiene el resto. Y entender, de nuevo, volviendo a la imagen inicial del ensamblaje o lo relacional, ¿cierto? Como que es una pieza más, ¿cierto? Que encarna lo que todas y todos estamos compartiendo. Eso por una parte. Y por otra, respecto de la planificación en lo particular, la planificación está llamada hoy día, ¿cierto? A escuchar las voces de las personas, ¿no? Estamos llamados a hacer planificación desde una perspectiva participativa, ¿cierto? Que ponga al centro la experiencia, etcétera. Pero yo creo que estamos al debe en lo operativo, estamos muy lejos de que eso ocurra realmente. Trabajo en participación ciudadana para procesos de planificación. Y creemos que de verdad estamos escuchando a las personas y en realidad terminan desestimadas las voces de las personas por lo general. Em, entonces ahí hay una interpelación clara, ¿cierto? Como muy concreta, súper específica. Pero por otro lado, eh, creo que también hay un desafío medio epistemológico para la planificación, ¿cierto? Es como, ¿cómo entiende la planificación la realidad? ¿Cómo se sitúa en la realidad? Em, para pasar de una operación técnica a una operación relacional, de nuevo, ¿cierto? Como que creo que ahí hay una situación que puede ser un aporte para la discusión sobre la planificación urbana, sobre la formación de las y los planificadores, de los planificadores en general, hoy día. Hay y para terminar, hay una cita de las que me llamó más la atención en el texto, déjenme buscarla, perdón, es en el capítulo de Los días sin mediodía. em, que dice, ese fue otro ciclo sin cerrar. No volver a Estados Unidos lo obligó a dejar todas sus pertenencias estáticas en lo que era su habitación. Lo único que quedaba eran pudriciones y sequedades, ¿cierto? Como en este imaginario de anhelar, ¿cierto? El lugar que dejé, ¿no? Em, y pensaba antes cuando también Lucas nos hablaba acerca de la percepción del cambio, ¿cierto? Que es tremendamente fuerte, porque habitando la crisis todo cambia, ¿no? La crisis de la ciudad, la crisis de lo territorial, la crisis climática, todo está cambiando permanentemente, la crisis política, la crisis económica, etcétera. Em, y hay una idea que se trabaja como desde la aproximación afectiva de la ciudad, que tiene que ver con la solastalgia,
que esta nostalgia por el cambio, ¿cierto? Y el deterioro del paisaje o del medio ambiente en el cual vivo, que si lo llevamos al urbano también estamos experimentando permanentemente, ¿cierto? Porque no solo percibimos lo que pasa en el espacio, experimentamos lo que pasa en el espacio. Creo que ahí hay un desafío relevante, ¿no? Como que las voces de las personas no son solo percepciones, no son observaciones sobre la ciudad. Las voces de las personas son la ciudad encarnada, ¿no? Le están ocurriendo cosas a las personas. Y en ese sentido, experimentar la angustia, experimentar la soledad, experimentar lo mismo que aparece en el texto, ¿cierto? En algunos capítulos, sobre esta situación de estar encerrado, ¿cierto? O sentirme aprisionado, por ejemplo, es lo que se experimenta en esos momentos, ¿cierto? En estos momentos en los cuales yo no solo veo lo que cambia, sino también siento que es parte de mí, también explica mi experiencia permanente. Entonces hay ahí algunas cositas que pueden ser muy relevantes para la planificación. Creo que todos somos planificadores. Si no, pregúntale a alguien cuando va por la calle si es que no se está imaginando a cada rato cómo quiere que sea la esquina, ¿no? O cómo le gustaría que fuera la ciudad. Las personas hacen un ejercicio de planificación permanente. Diseñan y planifican la ciudad todos los días y a cada rato. Entonces, hay una potencia enorme en el encuentro, ¿cierto?, con lo cotidiano para la planificación. Eso. Bueno, me voy a ir al núcleo, aprovechando que soy planificador urbano y que he podido ejercer la planificación urbana, aunque sea por un periodo de tiempo corto, porque me tocó, y están mis compañeros de Urbe ahí al fondo, me tocó trabajar en la elaboración de planes reguladores. eh, pero quiero partir antes de ir a ese punto, reflexionando a medida que ustedes iban hablando. Creo que la planificación urbana, para poder aprovechar como la riqueza que hay en los relatos urbanos, en mi opinión, tiene que dejar de pensar que la ciudad es una mera suma de sus partes. Yo creo que la ciudad es mucho más compleja que la suma de sus partes. Y se nos enseña muchas veces en la planificación para poder analizar, en dividir la ciudad en partes que podamos identificar. Y hay cosas que yo creo que en esa división quedan fuera. Y en ese sentido, el relato urbano creo que es una forma que nos invita a reconocer cómo vive la persona fuera de una instancia, como decía, de participación ciudadana, una instancia en la que la persona quizás se siente mucho más forzada a contar o a responder tal o cual pregunta. El relato urbano es mucho más libre para que la persona pueda contar desde su experiencia lo que quiera. Muchas veces ese lo que quiera no está ni siquiera en el radar de lo que se busca cuando se hace planificación. Se busca la respuesta concisa, ¿cuántos pisos? Se busca la respuesta concisa, sí o no, y fin. Pero encuentro yo que hay una riqueza intrínseca en los relatos que está ahí para que el planificador vaya y la busque y la rescate. Un trabajo muy lindo que me tocó hacer hace años atrás fue, a propósito de los planes reguladores, redactar un capítulo que tenía que ver con la historia y la cultura de una de las localidades que se estaba normando. Y me encantaba poder innovar con ir a la parte de la historia a relatos de autores locales que se dedicaron a escribir acerca de sus pueblos. Me recuerdo la localidad de Quillón, en la región del Ñuble, donde la persona que incluso compuso el himno de la comuna fue el que tenía un libro que hablaba de cómo llegaron las primeras personas a poblar. Y hay una riqueza en ese relato que no se encuentra en ninguna parte, esa vivencia, ese testimonio que no está en una base de datos del INE, sin desmerecerla. Pero digo que son dos cosas que deberían conversar para finalmente generar un insumo importante que nos permita planificar con una visión mucho más humana del territorio. Muchas gracias, Lucas. Vamos a pasar a la reflexión final para después hablar más directamente del trabajo editorial de Lucas, porque la idea era hacer una primera instancia más reflexiva y dejarlo mejor para el final, que es el libro, que sabemos todo el proceso que significó para ti. Y acá también quiero decir algo antes de ir a esta última reflexión. Lucas hizo todo él solo. Es un trabajo súper autogestionado. Y yo que trabajo en edición, trabajo con autores todos los días editándoles sus libros. Es un tremendo mérito y creo que eso es súper importante ponerlo en valor. Desde todo, desde el proceso creativo, desde cómo va a ser la portada, del tamaño, de todo.
Entonces, creo que ahí hay algo súper importante a relevar también en la materialidad y no solo en el contenido. Y como reflexión final, antes de pasar ya de lleno al libro, tenemos esta pregunta. ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos que tiene por delante la literatura y el relato urbano? Creo que es una pregunta que ojalá podamos responder entre todos y todas. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Yo no tengo idea de planificación urbana, pero no, pero más allá de la broma, me encantaría escucharlos cómo lo ven ustedes, cómo ven ustedes que podría ser un aporte, una herramienta útil para la planificación urbana. Y pienso en cómo se pueden tomar estos relatos de manera con más metodología. Nosotros hemos hecho algunos trabajos, ahora usando mucho también inteligencia artificial para poder trabajar con grandes bases de datos para entender, por ejemplo, de qué están hablando los cuentos de Santiago en 100 palabras. Entonces metimos, no sé, metimos 700.000 de los cuentos a máquinas, vamos a llamarle máquinas, vamos a llamarlas así, máquinas para que piensen por nosotros y poder entender cuáles eran estos relatos. Entonces, por ejemplo, alguna de las cosas que pudimos darnos cuenta es que 2 de cada 3 de los cuentos que se escriben para Santiago en 100 palabras tienen una emoción negativa. O sea, ya hay una aproximación. También eso, cuáles eran los lugares de la ciudad que emergían más. Y ahí se podrían hacer cruces muy, muy interesantes para poder trabajar cierto espacio en particular. Me pregunto, si quisiéramos, bueno, remodelar el campus Lo Contador, por ejemplo, ya que estamos acá, podríamos poner en la base, decir, a ver, ¿qué se ha dicho del campus Lo Contador en estos 25 años? ¿Qué ha pensado la gente? Y usar esa información también para poder tomarlas como herramienta para tomar decisiones. Creo que ya eso voy con un ejemplo muy concreto para decir de qué manera nos podría servir como una herramienta para finalmente poder tomar decisiones. Y con herramientas que pueden ser interesantes porque de nuevo nos acerca un poquito más a esa experiencia humana. Igual no sé qué responder mucho, como que pensé que la pregunta era para todos. Mira, Vamos para allá. vamos a ver que después Lucas tiene una sorpresa Ah, muy visual. bien. Y después Maravilloso. que la idea sería que pudiésemos conversar justamente con un tono muy relajado esto. Así que vamos a cerrar con esto y después ahí Lucas tiene su segunda parte de estrella del evento. Hermoso. Sería, ahora sí, extremadamente breve. Creo que la oportunidad que tiene la literatura y el relato urbano son las personas, ¿no? Ahí hay una oportunidad, ¿cierto? Es como eso que muchas veces queda fuera, quienes pueden estar en la literatura, ¿cierto? Quienes pueden hablar a través de la literatura. O sea, Lucas lo acaba de decir, de hecho, ustedes lo están rescatando, ¿cierto? Que hay un trabajo personal importante que permite que la voz de alguien quede ahí al centro, ¿cierto? Hay muchas voces dando vuelta, bueno, todas las voces posibles, pues, ¿cierto? Que puedan justamente ser una oportunidad para hablar de cosas que tal vez no todos somos capaces de ver, de experimentar o de leer. Y por otra parte, ¿qué desafíos tiene justamente la literatura y el relato urbano? Dar cabida para que eso ocurra, ¿no? Como al contrario, ¿cierto? El movimiento de salida y de entrada. Como cuánto permitimos que esas voces puedan hablar siempre es una pregunta importante. En algunos ámbitos será más obvio que esa voz pueda estar al centro, en otros no tanto. Y la labor ahí es justamente articular para permitir que eso pueda ir ocurriendo, que era también lo que rescatabas, Lucas, recién, ¿cierto? Sobre el desafío de la planificación. Y valorar la posibilidad que tiene el relato de integrar, ¿cierto? Como versus lo que pasa en la técnica, ¿cierto? De la planificación o del diseño urbano en la cual separamos, ¿no? No, no porque queramos separar necesariamente, hay una necesidad, ¿cierto? También hay que mirar cómo otras formas nos permiten integrar, y creo que el relato integra permanentemente. ¿Qué pasa si planificamos con capas de relato, ¿cierto? Y eso nos permite tener una figura o una imagen sobre algo. Creo que por ahí podrían haber también algunas claves, a mi parecer. Bueno, también siendo breve, yo creo que hay una oportunidad y slash desafío que tiene que ver con, porque diariamente se imprimen muchos libros y hay mucha gente escribiendo, pero la pregunta es qué tanto la gente está leyendo, por ejemplo. Eh, Me tocó ser profesor en el primer semestre en la Universidad de Santiago
y de alumnos que eran de primer año, venían saliendo del colegio y estaban entrando de ingeniería. Y me daba cuenta en la forma en la que ellos se expresaban que era poco el input de lectura que estaban teniendo. Eh, y yo les decía, como un consejo, lean. Pero es un consejo que uno puede haber escuchado muchas veces a uno mismo. O sea, también uno recibió ese consejo como, lee, trata de leer, leer es bueno. Pero creo que el esfuerzo de decirlo de esa manera está siendo poco eficaz. Y creo que quizás no hemos sido capaces de reconocer un poco eso. En ese sentido, en el que la gente lee poco, encuentro valioso el esfuerzo, por ejemplo, de Santiago en 100 palabras, porque llama a una persona a que cuente algo que sea sintética y que sea capaz de generar, incluso, o sea, en 100 palabras se puede generar un ambiente súper complejo. Y lo interesante es que leer de esa manera no cansa a las personas que no están acostumbradas a leer e invita a que una persona pueda hacerlo y pueda decir como, puedo conocer esta historia con un esfuerzo quizá pequeño. Entonces, creo que el desafío está en no colocar el foco en decir lee, a las personas, sino que generarles un incentivo que les produzca en ellos, de que nazca en ellos el leer. Como me gusta de qué trata esto. Y bueno, y si está en un formato libro, tendré que leerlo. Que muchas veces lo que a mí me pasó. Eh, Me solían decir como, oh, Lucas, tú eres bueno para leer. Y después me di cuenta como, no soy bueno para leer. Me interesaba saber un poco de esa historia y por eso la leí. Entonces creo que uno de los desafíos que tenemos, sobre todo ahora en una sociedad que está muy acostumbrada a lo inmediato, es el poder dar un giro hacia una pausa, el poder sentarnos y dar a entender de que hay mucha riqueza en esto que se guarda en los relatos. Creo que ese desafío está por parte de quienes hacen o producen literatura. Y también por parte de quienes la consumimos, el seguir haciéndolo y diversificar, que es un poco nuestra biblioteca. Es como algo que nos permite también tener otros focos y otros puntos de vista. Muchas gracias, Lucas. Y ahora vamos a hacer un poco la unión de toda esta reflexión. Digamos, sí. Sí. No, un minutito porque vamos a, queremos ahora hacer la conexión entre lo que hemos conversado con el proceso creativo de Lucas. Y para eso Lucas preparó un video, que yo ya lo vi y está muy bonito. Y siento que representa mucho lo que es él como persona, más allá del planificador o él como un todo. Y después de eso, me gustaría que nos pudieras contar un poquito más del proceso creativo y abrir un espacio para que a partir de esta mezcla entre lo que es tu producto y la discusión que se dio, podamos conversar todos abiertamente de lo que consideremos necesario, ¿sí? Perfecto. Eh, Para introducir este video, simplemente contarles que son tomas, grabaciones que tomé de los viajes, porque el proyecto en un principio se iba a llamar álbum y tenía esta lógica como de álbum de música, pero también álbum de fotos. Entonces, en esa lógica, son solamente tomas que yo hice de los lugares a los que fui, primero Estados Unidos y al final un poquito la última colita de Europa, Escandinavia, para que lo disfruten. Voy a salir de aquí para que se vea bien. Que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí. Red por Barcelona. Perdí mi lengua en París. Mi tiempo en el los hills en Milán. La sonrisa en UK. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés en tu religión. Soy tu religión.
tu reliquia. Perdí la fe en DC y la amiga en Bangkok. Mal amor en Madrid y en México el blond. Y en Berlín y ahora está en Granada. Perra nació el coraje, pero si él nació en Buenos Aires. Hoy lloré y mis pestañas deshilé. Y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Pero el pelo vuelve a crecer, la pobreza también, la pobreza está en mí y está en Marrakech. No, no soy una santa, pero estoy blessed. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo soy. Coge un trozo de mí, quédatelo cuanto no estés. Soy tu reliquia, soy tu reliquia. Soy tu huyendo de aquí, como huí de Florida, delfines saltando, saliendo y entrando, en el aro escarlata y brillante del tiempo. Es solo un momento, es solo un momento, mar eterno y bravo, la eterna canción, ni tiene salida, ni tiene mi perdón. Muchas gracias. Bueno, para que pasemos a la conversación, simplemente contar que este libro, EP4 Círculo Virtuoso, es el último de una serie en el que se narran historias y de hecho, Círculo Virtuoso por muchas cosas. Es un CD que sanó después del libro anterior, que era un CD quebrado. Y cuenta, y es un cierre final para toda la saga. Se conectan historias que van en el libro primero con las del libro segundo. Finalmente, esta es la consolidación de un trabajo y que me acompañó en un proceso bien especial, porque también duró todo lo que duró mi terapia con el psicólogo, con un enfoque psicoanalítico, entonces también en ese sentido mi inconsciente estaba súper arriba para escribir este libro y por lo mismo es un diario de vida personal donde al leerlo van a encontrarme claramente a mí en esa página, en voces de distintos personajes, pero la idea es que si quieren saber un poco de mí, leyendo el texto me pueden conocer. Les agradezco por el espacio y vamos a pasar a la conversación para que podamos entre todos también aportar. Voy a Ahora sí pasar- vamos. Sí, Bueno, muchas gracias por las exposiciones y bueno, y la de Lucas especialmente. Y yo quería, a lo mejor me voy a salir un poco, pero em, hacer una relación con lo que es el espacio de la ciudad, digamos. Un poco referido a la pregunta por planificación. em, Hay una cosa que está con la identidad de nosotros y de la ciudad, que son los recorridos. En los recorridos, es decir, si tú pones una persona en el desierto, o si varias personas en el desierto van y que caminen por algún lugar, lo más probable es que todos van a llegar a la misma senda por donde llegan, porque es lo que la mente de alguna manera descubre del espacio. Y en la ciudad, yo pensaba mientras ustedes exponían en lo que dice Gordon Cullen,
cuando habla del paisaje urbano, ¿no? En el recorrido que es como con un sentido. em, bueno, él habla más bien de la planificación de la ciudad con sentido. Entonces se basa, bueno, en los recorridos como medievales, en que la ciudad tiene como una identidad muy clara. Pero en el fondo lo que yo pensaba, fíjate que si uno, así como en la lectura, qué sé yo, Santiago a través de los relatos, si uno superpusiera todos los relatos, probablemente decanta lo que es Santiago. Si lo superpusiera así como en una cosa espacial vertical, lo que caería sería lo que es Santiago. Si uno, en el fondo, hiciera varios recorridos en la ciudad con distinta gente, sus relatos van a hablar de un espacio determinado y de la identidad de ese lugar, sin que ellos lo sepan, sin que uno ni siquiera se dé cuenta. Porque incluso hay estudios en el conocimiento que dicen que la mente primero ve y ahí es como la primera conciencia o el primer conocimiento de los lugares. Y luego a lo mejor tu consciente lo racionaliza, pero en el fondo esa primera cosa que uno ve se va sumando a los siguientes relatos. Y en todos va a aparecer en el fondo tu propia identidad o la identidad del lugar. Entonces, por ahí uno podría buscar como instrumento para que eso apareciera, instrumentos a través de los relatos, podría ser perfectamente, o a través de recorridos que, que, que dejen como decantado lo que es el espacio de la ciudad. Porque en cierta manera, bueno, yo un poco, yo soy arquitecto y tal vez es una deformación, pero como que uno lee o identifica lo que es esencial de una ciudad a través de los espacios, a través de esto que es como casi inmaterial, porque es muy difícil como describirlo exactamente como lugar. A lo mejor la gente describe unos varios lugares, pero lo que queda es aquello que es como esencial de tu postura en el lugar o de lo que tú recoges y extraes de cada lugar. Un poco eso quería como superponerlo a lo de los relatos escritos, digamos. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta un poquito más mundana. Este es el cuarto de un ciclo de cuatro. No habrá un quinto, asumo, pero igual me gustaría saber cómo consigo los anteriores, porque me imagino que el relato es más complejo que solo esto. Aunque el video lo resume de manera maravillosa, la literatura es una forma de arte, el audiovisual es otra forma de arte, y tienes esa capacidad, yo lo observo aquí, de transformar un lenguaje en otro, sin el problema de traicionar un lenguaje respecto al otro. Voy a contestar aquí al tiro. Gracias por tu pregunta y gracias también por la valiosa reflexión. Em, Mira, con esto aprovecho de contar un poco del proceso creativo y contar algo que de repente no es de conocimiento común. La plataforma Amazon tiene dentro de su ecosistema otro soporte que se llama Amazon KDP, por el cual autores pueden subir sus obras. Y por eso me permite la autogestión. Como yo les contaba en un momento cuando tuvimos la reunión, para mí escribir un libro siempre me interesó, pero era estas ideas que uno coloca como con un pin en la cabeza y dice, volveré por ti en algún momento. Y siempre dice, no, sí, me gustaría volver a escribir un libro. ¿Qué pasó? Yo no me quería comprometer a escribir algo, sobre todo comercial, en un principio, porque también iba a comprometer un contrato, como una alianza con alguna editorial. Y lo que yo quería era hacerlo a mi manera, tener esa libertad. Y en ese sentido, Amazon lo que me permite era que yo hacía todo el trabajo y ellos, al momento que se quiera leer una copia, se imprime esa copia. Así no se pierde una bodega completa de libros que nadie quiso comprar, sino que sí, cuando yo quiero una copia se imprime una y que también es un aporte para no malgastar papel. Entonces partí con el primer libro
que no estuvo planeado, el segundo libro tampoco estuvo planeado, fue todo súper improvisado. Y cuando parto el prólogo, de hecho, del tercer libro, digo que ese libro no debería existir, pero que no podría seguir escribiendo nada más si antes no paso por ese libro, como un poco una contradicción. Entonces, la respuesta para comprar el libro claramente es Amazon. Ahora bien, una manera sencilla que encuentro que también a mí me gusta más es saber si alguien está interesado en comprarlo, que hable conmigo y yo hago la compra y después nos juntamos y paso el libro. Porque también no me gusta esa impersonalidad de comprarlo cada uno por su cuenta, sino que me gusta, aparte, como es un relato tan íntimo, poder también yo poder entregarlo de mis manos a la persona. Pero sí, o sea, leyendo los libros anteriores, se entiende mucho mejor este último libro, le da sentido a toda la saga en realidad. Y hay personas que ya, mi hermana siente porque, porque cuando me ayudó a hacer las correcciones, ya se enteró de todo, entonces sabe cómo se conectan todas con otras. Pero finalmente es eso. A mí me gustaría que si alguien quisiera leer los otros libros o me hable personalmente y así yo puedo gestionar la compra y los traigo. Aparte también me sale mucho más barato comprarlo a mí que a precio de autor porque me sale el costo de producción. Es mejor para todos, es un win-win. Gracias, Lucas. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna reflexión, pregunta, comentario? ¿Algo más? ¿No? Quería comentar ¿Sí? algo que me quedé pensando en lo que comentabas. ¿Cómo te llamas? María Adriana. Me, eh, me quedé pensando en lo que decía, me llamó mucho la atención la imagen de pensar en unas personas encontrando un mismo camino en el desierto, si mencionaste, y me llevó a pensar en varias cosas. Y espero poder darme a entender, pero creo que puede ser una puerta de conversación. Que pensé en que las ciudades o lo que vamos haciendo, lo que vamos construyendo, tiene mucho de instinto también. Allá hay como una especie de instinto en la construcción de algo colectivo, en esta cómo vamos encontrando un camino que al final el instinto nos va a llevar a encontrar quizás el mismo camino. Y pensé, y me lo mezclo con la biología, y me van a perdonar si no logro tratar de expresar estas las ideas que tengo de la mejor forma, pensé en Noam Chomsky, que, que alguna vez tuve la suerte de verlo y poder ver una charla de él en donde hablaba que el lenguaje también tenía mucho de instinto y mezclándolo con la literatura o cómo vamos haciendo relatos o construyendo un relato, incluso si lo pensamos, de nuevo vuelvo a la arquitectura de un relato. Los relatos tienen una arquitectura que cuentan un espacio, personajes, tienen una arquitectura propia. Y Noam Chomsky plantea, él es lingüista, plantea que el lenguaje es instintivo totalmente y es biológico incluso, que la forma en que nosotros estructuramos el sujeto, el predicado, está dado por nuestra biología, no es una creación. Y quizás los espacios también tienen algo de instinto sobre todo. Y súper la digresión ahí total, pero es entretenido poder pensar en esto. Pienso cómo eso se contrapone muchísimo y que es interesante, que debe ser una tensión para ustedes que son planificadores urbanos, como algo que es instintivo, en cómo, se desarrolla una ciudad o un espacio, se va generando nomás, se genera al lado de un río, uno puede pensar cómo se genera una ciudad, en fin, cómo se contrapone con la planificación, que se planifica, se piensa desde otro lugar, como que se pone encima. Entonces me parece que hay una tensión súper interesante en ese instinto o en ese flujo natural, llamémoslo, que debería seguir un espacio a la planificación urbana. Interesante la tensión. No sé si estoy yendo hacia el mismo lugar donde tú estabas yendo con tus ideas, pero hacia allá me llevaron y me pareció súper interesante como hacia dónde fueron tus reflexiones. Eso, gracias. Nada. Ojalá lo pueda haber expresado con palabras, algo que quería expresar que no era fácil para mí. Muchas gracias por tu aporte, digamos. Eh,
la verdad que así como el camino se hace camino al andar, se va construyendo también el pensamiento, ¿no? Em, y yo pienso que sí, que la planificación un poco muchas veces se contrapone con lo que tiene que ser el lugar o la ciudad, porque no se consulta todo otro que es como dices tú, lo instintivo, lo natural o aquello por lo que realmente la persona, es decir, cómo la persona vive en su ciudad. Entonces se trajera eso y después se planifica en base a eso se planificara, probablemente sería mucho más orgánico, ¿verdad? Y eso en general no lo hacemos. Voy a aprovechar ese mismo punto para, porque me recordaron a Jane Jacobs, que ella escribe esta obra, su obra magnánime de Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Y resulta que ella muchas veces en planificaciones como lectura obligatoria, en planificación urbana, y por lo mismo se tiene en el inconsciente como de los que estudiamos planificación de que ella es señorita planificación urbana, ¿cachai? Como es súper importante ella en la planificación urbana, cuando en realidad ella hace una crítica a la planificación urbana. Y lo que ensalza es el comportamiento de las personas en la ciudad. Y por lo mismo, esta tensión que se genera entre lo que planifico y entre lo que realmente es. Y por eso muchas veces la planificación urbana ha fracasado, porque se tiende a pensar de que yo soy capaz de predecir ese comportamiento humano y también de guiarlo hacia donde uno quiere, pero al final como tiene esto de instintivo, tiene esto de casi como guiado por la naturaleza, al igual que un río que uno no puede controlar por qué parte circula, sino que va a andar y por el camino histórico que siempre anduvo, pasa también lo mismo con el comportamiento de las personas y creo que el planificador urbano tiene la necesidad urgente de comprender eso a la hora de planificar. Gracias. Sí, también quería agregar que me hizo mucho sentido escucharla, ¿no? Y después con Soledad también, como que se va haciendo, justamente se va armando el relato. Em, ah, como que es difícil, ¿cierto? De explicar algunas cosas, pero creo que hay seguramente una preocupación súper compartida que es a qué está atendiendo entonces la planificación, ¿no? Como, de nuevo, es una pregunta súper cliché, pero en el fondo, eh, ¿a quién le está sirviendo la planificación de la forma en la que está ocurriendo, ¿cierto? ¿A qué intereses está sirviendo esa planificación? Em, o sea, y ahí la problematización se puede levantar en 10.000 capas más. Pero hay una racionalidad técnica que evidentemente sabemos que persigue otros intereses, no persigue los intereses de las personas, ¿cierto? Respecto de la posibilidad de entregar bienestar y otros. No sé si es demasiado crítico lo que estoy diciendo, yo creo que no, debe ser algo más o menos compartido, es un diagnóstico que sabemos, ¿no? Entonces, junto con comprender la realidad de las personas, por eso decía antes, la planificación creo que hay un desafío en entender la planificación desde un lugar en el cual el relato no es solo percepción, no es solo observación, sino que es unidad operativa. Tiene que transformarse en algo real, ¿no? Es decir, los relatos de efectividad, de productividad, entre otros, para no llamarles de otra forma, evidentemente matan la vida de las personas permanentemente. Somos parte de lo que ocurre con la vida de las personas, de la angustia, del dolor, de la precarización, de la dominación. Em, Nosotros más que nadie, de hecho, ¿cierto? Que estamos ahí en medio de ese tipo de procesos. Entonces, claro, ¿cuánto espacio hay real para que efectivamente esos ejercicios, ¿cierto? Espontáneos, que están anclados a la evolución, ¿cierto? Como seres humanos y no solo como seres humanos, porque ahí podemos sumarle otras cosas, ¿cierto? No somos los únicos, no somos la única especie que habita este planeta y evidentemente la planificación debiera integrar esas otras voces. No sé cómo, allá habría que hacerse la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo integramos las voces no solo de los otros animales, sino de esas otras cosas que no son animales también, ¿cierto? Porque hemos estado conectados toda la vida, ¿cierto? Desde que somos seres humanos en la Tierra. Entonces, claro, la pregunta da para mucho, pero creo que hay una tensión ética muy fuerte siempre en responderla, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que comprender, hay que ser sensibles, hay que construir sensibilidad frente a la vida de las personas y al mismo tiempo hay que preguntarse cómo el proceso que estamos haciendo
está sirviendo a esos intereses y no a otros, o a cuáles. O por lo menos ser conscientes de eso, ¿cierto? Poder identificarlos. Ahí hay una labor pendiente. A mí me pasa también en mi quehacer profesional, que es complejo asumir eso, ¿cierto? Es como, ¿para quién es esto? ¿O para qué? Y por otra parte, perdón, me voy a pegar otro salto, pero yo vengo de La Serena, no soy de Santiago, ¿ya? Y llegué anoche y en la mañana venía en metro desde la Florida y me puse a escuchar Reliquia en el metro. Y no venía a Santiago hace mucho tiempo. Creo que esto tiene que ver harto con, es algo muy personal, pero tiene que ver harto con la conversa. No venía a Santiago hace mucho tiempo porque me estaba sintiendo muy mal viniendo a Santiago por múltiples experiencias personales, situaciones, etcétera. Y me angustiaba mucho venir a Santiago. Y hoy día venía en el metro y me pegué una llorada, pero de esas fuertes, mientras venía ahí así como tomándome, ¿cierto?, de los fierros del metro para sujetarme, sosteniéndome literal, me sostenía, ¿cierto? Lloraba, escuchando Reliquia de fondo. Que además esta canción que pone Lucas, ¿cierto?, en el video, habla de eso, ¿no? De lo que nos pasa con nuestro paso a través de, en la vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos va pasando en la vida en esos lugares que habitamos? Entonces también para mí, por eso mismo agradezco mucho la invitación, encontrarme con el relato, con el texto, con la visualidad, ¿cierto? Con los sonidos, evoca una posibilidad muy sensible de conectarnos con la experiencia. Así que también lo agradezco mucho. Como creo que de eso es lo que estamos hablando, ¿cierto? Lo que nos pasa en el día a día con nuestra forma de experimentar la ciudad. Yo voy a decir algo para cerrar, ¿no? Para ir cerrando. Una reflexión que Cristóbal quizás se va a acordar, que lo he contado en otras ocasiones, así que si lo escucharon, hagan como que no lo han escuchado. Nosotros con Cristóbal hicimos el MHM, el Magíster, acá hace ya muchos años, y nos tocó hacer el taller integrado de planificación en Villarrica. Y viajamos para allá, no éramos compañeros de grupo, creo. A mí me tocó con otro grupo. Y me acuerdo que estuvimos en Villarrica levantando planos y no sé qué, y que vamos a ensanchar la calle, vamos a poner un parque, vamos a hacer no sé qué. Ya, y después empezamos a entrevistar a unas personas y todos me decían, quiero un cine. ¿Sí? Quiero un cine porque cuando quiero ver una película tengo que ir a Temuco. Entonces, lo que ellos querían eran espacios para entretenerse. Y nosotros estábamos pensando cuántos estacionamientos más entraban en la ciudad. Entonces, yo todavía no tengo la respuesta. De hecho, recuerdo mucho la cara de la persona que me dijo en el Café 2001 que necesitaba un cine. Entonces, sentí que estábamos haciendo algo nada que ver a lo que la gente estaba deseando realmente. Acá hay una persona de Villarrica que seguro piensa lo mismo. Entonces, claro, y ahí es cuando uno se da cuenta de repente, chuta, ¿qué estamos haciendo? Y todavía no tengo la respuesta, ya han pasado como 7, 8 años, quizás más, y me quedo siempre dando vueltas eso. ¿Cachai? ¿Cuál es nuestro rol? Yo no soy planificadora urbana de formación, pero hice el programa acá y me quedo siempre dando vueltas, chuta, ¿cómo le respondo a esta persona que me está demandando algo que necesita? ¿Cachai? ¿Qué hacemos? Y lo dejo como una reflexión ahí también para los futuros planificadores. ¿Cómo nos hacemos cargo del sentir de las personas que habitan esas ciudades y esos territorios? Vamos a ir cerrando, sí, ya estamos en la hora. No sé si quieres mostrar. Ya. Ahí está el link de compra del libro en Amazon, por si alguien quiere adquirirlo. Y También pueden hablar, que era la opción que también les di. Bueno, antes de terminar, solamente agradecer mucho a todas las personas que estuvieron involucradas, porque si bien esto fue autogestionado, hay muchas personas a las que le generé pánico toda esta semana. Acá las personas que me ayudaron aquí en el instituto, mis compañeras de trabajo que son un sol, a Benja, a mi hermana, a todos mis amigos que me han apoyado en esto, porque también es un trabajo colectivo. Si se relacionan conmigo, claramente se relacionan también con este libro. Así que muchas gracias. Cierto. Bueno, para finalizar, ahora sí que sí, quiero entregarle de regalo una copia a nuestros dos invitados, a Soledad. Y también una copia que se va para La Serena. Ahora sí, son libres. Muchas gracias por venir. gracias.